Vamos ahora rápidamente ya a la entrevista del día. Hoy queremos hablar sobre la Bolsa de Valores y Productos. Habíamos hecho una pequeña introducción ya comentando un poco que la Bolsa de Valores en enero y febrero registraron valores que fueron inferiores a los mismos meses de enero y febrero del año pasado. Pero hay que recordar que el año pasado también fue un año récord, extraordinario en volumen de negocios, así que obviamente la base con la que se está midiendo también es bastante alta. Aún así, queremos saber, bueno, cómo ha arrancado la Bolsa de Valores, cómo están las emisiones, cómo están los negocios, tanto en el mercado primario como secundario. Y para ello ya está con nosotros Fernando Gil, él es gerente comercial de la Bolsa de Valores y Valores de Asunción. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días. ¿Qué tal, Samuel? Un gusto, un placer estar contigo acá. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Bueno, un gusto también para nosotros poder tenerte en el día de hoy. Y la primera pregunta tiene que ver con esto que también estamos preguntando en las redes sociales a nuestros televidentes. Y queríamos la respuesta ya de forma directa a ustedes. ¿Qué pasó con la bolsa, verdad? Estábamos como mal acostumbrados, de alguna manera, a que cada mes era un récord, ¿verdad? Un récord nuevo que veníamos avanzando, ¿verdad? Y nos sorprendió que en enero y febrero se dieron, en volumen de negocios, ¿verdad? Fueron volúmenes de negocios inferiores a los que se había reportado el año pasado. Creo que en el acumulado estamos en un 8% menos en el primer bimestre. Entonces, la consulta es, ¿eso a qué se pudo haber debido? Que un poco esa dinámica con la que veníamos parece que se enlenteció un poco más. Bueno, estuve siguiendo las consultas que hacían esta mañana, Samuel, en las redes y en realidad no sabía por qué votar porque me parece que Es un poco de todo. un poco de todo, Un poco de así todo. mismo. Es como que el conjunto de las cosas termina desarrollando una ralentización de la economía, eso podría ser, pero no podría hoy en día elegir uno de los puntos porque, como vos sabés, la economía es un conjunto de agentes, Claro, y un claro. conjunto de políticas. Entonces eso, bueno, en una perspectiva general, los volúmenes, si bien tuvieron cierta caída en estos meses de enero y febrero, también creemos que la coyuntura económica es en gran parte el generador, digamos, de este rezago en comparación a los meses anteriores. Como vos decís, veníamos con volúmenes muy altos y bueno, hoy en día la coyuntura está un poquito más complicada, entonces te termina derivando en una ralentización, podría decir. Claro. Ahí yo te consulto. A ver, en el mercado de capital es muy sensible a la información que va surgiendo tanto a nivel local como internacional, ¿verdad? Eso lo vemos claramente en bolsas que están mucho más desarrolladas con nosotros, la bolsa de Nueva York, la de Europa, incluso acá la de San Paulo, la de Buenos Aires, ¿verdad? Que cuando hay un ruido a nivel internacional rápidamente comienzan a moverse, ¿verdad? Para arriba o para abajo los volúmenes de negocios, ¿verdad? Pero, a ver, esto que hablábamos de un impacto de una cosecha que es casi el 50% menos del volumen que estamos acostumbrados, esas 10 millones de toneladas, y que tiene un efecto que permea en otros segmentos de la economía. Bueno, los ruidos a nivel internacional de la guerra a Ucrania, que también genera incertidumbre sobre cómo eso va a impactar en los commodities, y también esto que se está hablando de que, bueno, todo esto, esta combinación de eventos van a tener un efecto sobre las proyecciones iniciales que teníamos de crecimiento económico, podrían estar influenciando en que quizás aquellos que estaban a punto de salir, como dijeron, bueno, espera, vamos a ver cómo se están moviendo las cosas y hacer algunos ajustes, o los que estaban pensando en salir ya salieron o no hubo mover un poco la fecha de emisión, por decirlo. De nuestro lado lo que vemos, Samuel, bueno, de hecho sí, la sequía, yo creo que la sequía es un punto muy importante para un país, digamos, basado en sus materias primas para sus exportaciones. El 50% de caída es un volumen muy grande. Claro. Nosotros conversamos mucho también con líderes de gremios y representantes para lo que es la bolsa de productos también, que es otra Claro. pata de la bolsa de valores. Hay algunos que hablan incluso de caídas superiores, caídas del 60%, y ellos se consideran también conservadores a veces en sus pronósticos. Exacto. Entonces puede ser un poquito más. Un punto adicional a eso, que no solamente bajaron las cantidades de producción, sino bajó también la calidad. Claro. Entonces uno al conformar toda esa soja para exportar, aparte de que no llegamos a los volúmenes que teníamos pensado llegar, vamos a cobrar menos porque la soja básicamente no llegó a la calidad que teníamos planeada. Eso por el lado de la sequía, bueno, como vos decís, todo este sector, digamos, este sector productivo permea en todos los entornos económicos. Hay menos transporte, menos movimiento de barcazas, como que se va enlenteciendo todo.
Y bueno, habría que ver también cómo cómo evoluciona el pronóstico de lluvias, el pronóstico de la siguiente zafra, la safriña, maíz, trigo y demás, y cómo los productores van reaccionando en base a este escenario, digamos que hoy está con bastante incertidumbre. La presión sobre el dólar por los conflictos también internacionales, como vos decís, es clave. Somos un país que dentro de su canasta de consumo tiene entre un 35 y 40% más o menos de productos importados. Estos productos importados se transaccionan en dólares, o sea, uno compra en dólares en los mercados internacionales. Entonces, bueno, todo eso ejerce una presión inflacionaria sobre la economía y hace que la gente, sobre todo los inversores, digamos, paren un poquito la pelota y empiecen a evaluar distintas opciones para generar cierta especie de cobertura ante la inflación. Como bien vos decías, los emisores que en realidad teníamos pactados ya por el sector primario que iban a salir en enero, febrero, esos se registraron, avanzaron sin problemas. Sí vimos una caída importante en lo que son las emisiones, sobre todo de los bonos del Tesoro del Ministerio de Hacienda. Si comparamos a lo que habían sido en principio los primeros 2 meses del año pasado de emisión de bonos del Tesoro, el año pasado estábamos en volúmenes de aproximadamente 200.000 millones entre enero y febrero. Hoy en las emisiones de bonos del Tesoro tuvimos adjudicaciones únicamente por 28.000. El martes nuevamente tuvimos una licitación, digamos, de bonos del Tesoro y de un total de 130.000 se adjudicaron solamente 6.800, 6.900 millones de guaraníes para lo que son bonos del Tesoro. Entonces, este volumen importante de caídas, en principio nosotros vemos por mucho motivo por la disminución de la emisión de bonos del Tesoro del Ministerio de Hacienda. Y ahora, la emisión de bonos del Tesoro siempre era muy apetecible por los inversores, ¿verdad? Digamos que los inversores no tengan esa demanda que normalmente estaban acostumbrados hasta el año pasado. ¿Podría responder de alguna forma a estos ajustes en la tasa de política monetaria que de alguna manera también están elevando las tasas para los bonos del Tesoro? Sin lugar a dudas, Samuel. Como vos sabés, la tasa de política monetaria es la herramienta más tangible que tiene el Banco Central para controlar sobre todo fenómenos inflacionarios. Claro. O sea, estamos hablando, como bien sabemos, y ya se repitió muchas veces, el año pasado una tasa de política monetaria de 0,75% y de agosto del año pasado hasta ahora pasamos a un 5,75%. Esa tasa de política monetaria básicamente representa lo que los bancos reciben por enviar sus fondos al Banco Central y el Banco Central les remunera por eso. Entonces, a partir de ahí es que se generan las siguientes curvas de tasas para todo el resto de la economía. Es como que eso te sienta una base y a partir de acá hablamos para arriba. Entonces, nuevamente, al subir tanto la tasa de política monetaria, se puede prever una suba en las tasas también. En las tasas para la cantidad de dinero que fluye en el mercado, eso encarece el costo de dinero, en pocas palabras. Entonces, al haber menos dinero de vuelta, la perspectiva inflacionaria es en contra, pero para el Ministerio de Hacienda representa un crédito más caro, porque claro, es una tasa de interés más cara. Totalmente. Entonces, bueno, ahí yo veo que las políticas y la esencia de las instituciones tienen un poco, hoy en día, una perspectiva encontrada. El Banco Central está tratando de aumentar las tasas de interés para controlar la inflación y el Ministerio de Hacienda está tratando de recaudar fondos a la menor tasa sin que se le encarezca demasiado. Exactamente, claro, a la menor tasa posible. Claro, porque, a ver, para ponerlo nomás, la acción del Banco Central le termina afectando al Ministerio de Hacienda porque le encarece el costo del dinero a la hora de emitir. Entonces, correcto. ¿Y qué es lo que están viendo? Porque, a ver, en enero, febrero, en el acumulado era un 8% menor a un año, que hay que recordar, por eso también hay que poner, creo yo, porque es justo hacerlo, poner en contexto. Estamos hablando de un 2021 con un nivel récord, creo que eran más de 3.300 millones de dólares, fue el paquete global con el que cerramos el 2021, ¿verdad? Entonces nos estamos comparando también con un año que nos fue bastante bien en la Bolsa de Valores de Asunción. Pero por lo que están viendo ahora en marzo, te había preguntado antes de inicio del programa y te pido que podamos profundizar. ¿El ritmo viene así como arrancamos los 2 primeros meses? ¿Vieron algún cambio de aceleración o un poco más lento en el mes de marzo? ¿Cómo están observando?
En realidad tuvimos buenos niveles de emisiones y captaciones. Bueno, de hecho, si vos ves el sector y analizás solamente el sector secundario de enero y febrero, en realidad nosotros tuvimos crecimientos en el sector secundario. Eso te demuestra que la transaccionalidad del mercado está creciendo. O sea, el año pasado, en un acumulado de enero-febrero del secundario, estoy hablando, tuvimos aproximadamente 1.650, 1.700 millones. Hoy en día estamos ya por los 2.100 en enero-febrero. Digamos, el sector secundario es como que continuó esa modalidad de seguir con los volúmenes de transacciones creciendo. Sí, por el lado de emisiones obviamente impacta porque tenemos menor cantidad de productos disponibles, entonces hay menos cantidad de papeles que se pueden negociar. Entonces a nosotros a nivel marzo vemos que sobre todo los registros y las emisiones que estaban pautadas se ejecutaron. Obviamente hubo una menor adjudicación de lo que son los bonos del Tesoro, como te dije. La AFD por su parte también emitió, tuvo una buena recepción también este mes. Pero bueno, los volúmenes del Ministerio de Hacienda obviamente generan un diferenciador en el comparativo del mercado. Tenemos nuevas empresas que van a salir a bolsa durante este mes. Tenemos empresas que ya tenían emisiones anteriores y están saliendo con nuevas series. Entonces nosotros vemos un sector privado que, como siempre, va acompañando la evolución del mercado a pesar de la situación, digamos. El año pasado, las proyecciones se fueron ajustando conforme iba evolucionando. En principio decían, bueno, creemos que este año vamos a alcanzar los 2.500 millones. Después, recuerdo que con Eduardo o con otro de los colegas suyos de la bolsa nos dijeron, bueno, ahora es 2.800, después ya elevaron a 3.000. Al final terminamos 3.300, ¿verdad? Hoy día, por cómo arrancamos este año y lo que están viendo ya en este primer trimestre, ¿cuánto más o menos están estimando podríamos cerrar el volumen de negocios en este 2022? No, mira, nosotros personalmente seguimos manteniendo ese objetivo de 4.400. Sí va a ser 4.400. De 4.000 me parece. 4.000. Seguimos manteniendo eso como objetivo. En realidad, de vuelta, nosotros apuntamos obviamente a llegar a lo que teníamos planeado. Estamos haciendo nosotros un trabajo de alentar a mayor cantidad de emisores, de traer mayor cantidad de inversores también a la bolsa, lo que te desarrolle una especie de mayor cantidad de fondos disponibles para los emisores. Y tratar de solapar, por otro lado, lo que en este año no pueda venir a salir por bolsa a través de bonos del Tesoro. Totalmente. Una de las cuestiones también que quería aprovechar y consultarte es respecto a algunos productos que se vienen trabajando ya hace bastante tiempo. Uno tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la digitalización de los certificados de depósito de ahorro. Recuerdo que la Comisión Nacional de Valores había alcanzado un acuerdo con el Banco Central y se inició ese proceso de que todos aquellos papeles que están en los bancos se puedan hacer digitales y después de eso se puedan transaccionar también en la Bolsa de Valores. ¿Cómo está ese proceso? No sé si ustedes están acompañando también ese trabajo. No, mira, estamos acompañando, hay muchas iniciativas del lado de la Comisión Nacional de Valores en conjunto con el Banco Central que estamos impulsando, como vamos a decir, la desmaterialización de los certificados de depósito de ahorro. Tenemos también proyectos como lo que es el certificado de custodia, el CCN, digamos, el certificado de custodia. Tenemos los proyectos de interconexión con el Banco Central, o sea, el proyecto de Netiva que permite una interconexión directa. Hay muchos proyectos, todos los estamos acompañando con la Comisión Nacional de Valores. Estamos estableciendo, y de hecho esta semana tuvimos reuniones con la CNB en conjunto para empezar a desarrollar el marco para lo que son los certificados de custodia, por ejemplo, y establecer un producto que va a permitir incluir elementos como los CDA en un conjunto, establecer sobre todo eso un certificado de depósito y que ese certificado de custodia sea el instrumento que se transaccione, digamos, dentro de la bolsa. Hay mucho por hacer digitalmente. También, creo que no sé si mencionaste, pero también es de público conocimiento, que está también la iniciativa de lo que es el Direct Market Access, que es el DMA, que se quiere implementar, digamos, donde las casas de bolsas eventualmente le permitirían a sus clientes tener acceso directo a lo que es el sistema electrónico de negociación. En este sentido lograrían que uno, a través de la plataforma que le ofrece la casa de bolsa o una aplicación, directamente el inversor pueda
instruir sus compras o sus ventas del lado de la bolsa de valores y no que sean órdenes que tengan que tener sí o sí un input del lado de la casa de bolsa, ¿no? Totalmente. Otro tema también que quisiera recordar un poco es de qué manera o sea, de qué manera estaban avanzando. En algo que recuerdo que hacia finales del año pasado había hablado con alguno de los compañeros tuyos de la bolsa, que era la bolsa de productos, ¿verdad? Y que querían también, bueno, que Paraguay, así como tiene la bolsa de productos de Rosario en Argentina y otros países de la región, tener también precios de referencia. ¿En eso cómo han avanzado, Fernando? Mira, en eso realmente le venimos dando muchísimos votos de confianza. Nosotros creemos que a la larga va a poder establecerse una bolsa de productos como hoy funciona en realidad la bolsa de Rosario y Sí. todas las bolsas, digamos, de Latinoamérica, de lo que son cereales sobre todo. Nosotros ya estamos trabajando, estamos hoy en día ya recibiendo precios referenciales. Nosotros tenemos contacto, digamos, con brokers a nivel Latinoamérica que nos van tirando precios, cosas que se puedan establecer curvas de precio y eso poder entregarle hoy en día, ya le estamos entregando en realidad a los gremios que participan de este comité, del comité de la Bolsa de Productos. Aparte, estamos trabajando bueno, estamos terminando de desarrollar, ahora terminamos las etapas finales de ajustar lo que sería una plataforma para el registro de los contratos y que tanto los compradores como los vendedores puedan directamente cargar sus contratos y eso pueda establecer un precio a largo plazo. Entonces, Claro. eso lo que te ofrece es una curva de precios espectacular porque es sobre contratos ya cerrados y contratos vigentes. Claro, claro. ¿Entendés? De ese lado recibimos muchísimo acompañamiento de los gremios también que participan dentro del comité. Trabajamos al mismo tiempo en lo que es una cámara arbitral, que ante, bueno, la imagen o la institucionalidad de una cámara arbitral corresponde a que en caso de incumplimiento de alguno de estos contratos, entra la cámara arbitral directamente a juzgar, por así decir, cuál es, de manera neutral, cuál es el punto de resolución. Eso, por ejemplo, es un punto de apoyo que hubiese sido muy importante tenerlo en un escenario como el día de hoy, Claro. donde vos tenés una cosecha de soja, digamos, con mucha pérdida, una cosecha de cereales con mucha pérdida, y bueno, a veces muchos los vendedores o los productores no tienen grados de incidencia porque se tienen que someter a veces a las condiciones en las que el pagador tiene un poquito más de fuerza o al revés, entonces no hay una claridad acerca de, bueno, cuánto se pone el precio sobre la mesa realmente. Así mismo. Un producto también que venía acompañando hace años y que sé que, bueno, se trabajó mucho tiempo era el tema del dólar futuro y bueno, y también la bolsa de valores había trabajado bastante. Lo que sí todavía no notamos, Fernando, es que haya mucho volumen en ese negocio. Todavía como que la gente no se acostumbra a usar esas herramientas o cuál sería, digamos, el factor. A partir de este año vos sabés que estamos recibiendo muchísimas consultas, muchísimo interés de las casas de bolsa, de sus clientes al mismo tiempo, de establecer este producto de contratos futuros. Hoy en día, como vos decís, tiene una participación operatividad muy mínima. súper baja, Sí. pero bueno, ya estamos recibiendo consultas de las casas de bolsa. Nosotros queremos que a partir de la segunda mitad del año eso va a ser un producto que va a despegar. En realidad, de vuelta, entre un escenario con una perspectiva del dólar que se puede llegar a disparar, una perspectiva inflacionaria, digamos, eso les obliga mucho más a las empresas a tener consideraciones acerca de cómo cubrirse frente a un tipo de cambio, claro, por que eso. es lo que te permite la bolsa, Claro. un producto como el futuro, por ejemplo, uno establece el contrato ya al mes que va a terminar cerrando su cotización, o sea, cerrando su compra de dólar. Entonces, bueno, esas herramientas creemos que es un año en el que van a despegar sin lugar a dudas. Las casas de bolsa ya nos están confirmando hoy en día sus intereses. Vemos que el mercado también está desarrollando mucha más práctica técnica sobre los productos de cobertura, que a veces no son tan comunes, estos productos derivados financieros, como se les suelen llamar, exacto. no son muy comunes, pero nosotros vemos también que el mercado está empezando a pedir estas soluciones un poquito más elaboradas, un poquito más a largo plazo y más en línea a lo que son los restos del mercado de los mercados internacionales, ¿no? Finalmente, Fernando, ¿podría ocurrir en el caso del dólar futuro un poco lo que ocurrió, que vimos como un fenómeno, yo diría, cuando comienza la pandemia, vimos que las operaciones de reporto por la necesidad de liquidez se dispararon y hoy día en el mercado secundario, lo que son el 60% más o menos de todas las operaciones, ¿verdad?
a partir de que la gente conozca, entienda más cómo el producto se cubra, también sobre todo en tiempos de incertidumbre como lo que estamos viviendo, ¿pensás que la participación en esa torta total de todos los instrumentos que están negociándose pueda llegar a aumentar en el caso del dólar futuro? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. El volumen total de negociaciones, como vos decís, Samuel, corresponde a un conjunto de productos. Claro. O sea, obviamente cada una de las empresas va elaborando sus estrategias financieras de acuerdo a sus necesidades. Entonces, hoy vemos que hay mucho interés y mucha necesidad, sobre todo del mercado, en establecer coberturas de tipo de cambio. Entonces, vemos que también el volumen de operaciones ahí se va a terminar aumentando su porcentaje dentro de la torta. Exacto. Entonces, un año que, por lo menos por lo que nos estás comentando, Fernando, para cerrar, si bien es cierto, no arrancó con el ritmo que veníamos acostumbrados, igual ustedes mantienen la perspectiva de más o menos un volumen de negocios de 4.000 millones de dólares, que sería nuevamente un crecimiento respecto a lo que tuvimos el año pasado. Correcto, correcto. La perspectiva la mantenemos obviamente en nuestros ejercicios trimestrales y semestrales de proyecciones. Tendremos que evaluar si vamos cambiando. Nosotros de principio creemos que no haría falta. De hecho, estamos trabajando para que no haga falta disminuir el valor. Pero bueno, va a ser, como vos sabés, un ejercicio retroactivo. El mundo de los negocios siempre hay que leer el mercado y internalizar todos esos datos dentro de las compañías. Entonces, nosotros tenemos la misma función y la misma perspectiva en base a eso. Fernando, te agradezco mucho por tu tiempo, gracias por habernos visitado hoy. Nosotros todos los días acá le damos un bloquecito, siempre estamos mostrando algunas de las placas del informe de la bolsa, realmente nos es muy útil, realmente todos los informes que ustedes tienen, pero qué gusto poder tenerles acá a ustedes, ¿verdad? A que nos puedan acompañar y, bueno, y contarnos con más detalles así del día a día de cómo está el mercado de capitales. Así que muchas gracias por la visita. Gracias, Samuel, gracias por la invitación y de vuelta estamos a las órdenes cuando quieran, repetimos. Muchas gracias. Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción, conversando hoy con nosotros aquí en Monitor Económico. Hacemos una breve pausa, a la vuelta volvemos con más del programa.